Grabar, ya estamos entonces grabando, ¿sí? Y ya estamos Sí, entonces en situación en situación de clase y en situación de teoría. Hoy vamos a tomar un tema que en el programa está numerado con el 12, tema 12, y vamos a abordar a través de un determinado ejemplo que es la estimulación selectiva de receptores beta 2. Básicamente, cómo es este ejercicio en química farmacéutica de lograr selectividad de acción en el desarrollo de fármacos. Acá vamos a tratar de trabajar sobre un conjunto de conceptos a través de un ejemplo. De ahora en adelante, en general, la- la- las clases son organizadas de esa manera, o sea, a través de un ejemplo específico de un determinado fármaco, de un determinado grupo de fármacos, nosotros trabajamos algunos conceptos importantes para la disciplina. Hoy vamos a trabajar básicamente, repito, el concepto de la selectividad a través de estimulantes selectivos beta 2. Eh, la primera parte puede llegar a ser un poco pesada para ustedes, pero yo voy a tratar un poco de repasar algunos aspectos que posiblemente ustedes ya los hayan visto en el curso de farmacología, pero los voy a repasar con una óptica más de la disciplina de química farmacéutica. El título que le pusimos a esta clase o a este tema es eso, ¿no? O sea, la búsqueda de selectividad de acción en el desarrollo de fármacos. Trataremos el ejemplo del salbutamol, que es un estimulante selectivo, beta 2, y bueno, y después posiblemente veamos otros ejemplos más. Vamos entonces a empezar un poco con algunos antecedentes fundamentalmente biológicos, vinculados a algunas patologías que nos interesa repasar porque son importantes para el tratamiento de este tema. Yo les quiero hacer referencia ahora, bueno, a una patología que es el asma bronquial, ¿no? Que es una enfermedad que está como muy distribuida a nivel mundial, con un porcentaje de gente que la sufre que es bastante alta y sobre todo a nivel de niños. Y esta patología tiene causas que son muy complejas y muchas veces todavía no demasiado bien entendidas, pero lo cierto es que resulta en una constricción de determinados músculos lisos a nivel de los músculos bronquiales, músculos lisos respiratorios, que produce esa constricción lo que se conoce como broncoconstricción. Y esa broncoconstricción nosotros la tenemos que de alguna manera revertir. Y la reversión de la misma es a través de la administración de determinados tipos de fármacos que son conocidos como broncodilatadores. Eso creo que ustedes más o menos lo deben haber visto en farmacología. Estos broncodilatadores sirven para la gran mayoría de los casos, aunque si hay algunas obstrucciones físicas a niveles bronquiales, evidentemente no van a servir. ¿Qué es lo que pasa con estos temas de la broncoconstricción de estos músculos lisos? Que en ella están implicados muchos mediadores que son naturales, ¿no? Y que son responsables de esa broncoconstricción. Algunos de estos mediadores naturales están almacenados dentro de ciertas células, que son fundamentalmente los mastocitos. Y bueno, y en ciertos individuos que tienen determinadas tendencias a sufrir algunos procesos alérgicos, estos alergenos se liberan de esos mastocitos
y dan este tipo de broncoconstricciones que muchas veces se conocen como ataques de asma o se les define como ataques de asma. Entonces, bloquear de alguna manera la acción de estos mediadores es una manera potencial de tratar de enfrentar esta patología. Pero necesitamos conocer de una u otra manera cuáles son los más significativos de ellos, ¿no? Y una vez que conocer los significativos, conocer su mecanismo de acción y saber cómo podemos antagonizar el mismo. Uno de estos mediadores químicos naturales que producen broncoconstricción es la histamina, que yo de una u otra manera ya se las presenté en algún caso y que causa algún tipo que causa bastantes respuestas biológicas, y una de ellas es la broncoconstricción. Por eso, en un determinado momento y al inicio, los antihistamínicos fueron utilizados para el tratamiento del asma bronquial, pero hoy no son de los más utilizados y ya vamos a ver por qué hay fármacos que son mucho más específicos. Y lo que está claro es que desde un punto de vista de la naturaleza existen nuestro organismo tiene métodos propios para producir broncodilatación. Eh, Nuestro organismo lo que utiliza para producir la broncodilatación es una hormona que se produce en la médula adrenal, que es la adrenalina, ¿verdad? Es decir, ustedes deben haber visto en farmacología que el sistema autónomo nos prepara para la lucha y para la huida y todas esas historias. Bueno, si tenemos que huir, necesitamos mayor cantidad de oxígeno y por lo tanto determinados mecanismos hormonales lo que nos hacen es producir una broncodilatación para que nos llegue más oxígeno y así tener más disponibilidad metabólica para nuestros músculos, ¿no? Pero al mismo tiempo esa hormona que es la adrenalina causa otros tipos de estimulaciones en otros tejidos y en otros órganos, como es el hecho de, bueno, de aumentar la frecuencia cardíaca y también nos aumenta la presión arterial. ¿A qué voy con todo esto? Voy que, bueno, que lo que sería deseable para el tratamiento de esta enfermedad o para el tratamiento o para lograr la broncodilatación, tener fármacos específicos que produjeran esa broncodilatación, pero que no me disminuyeran pero que me disminuyeran los efectos colaterales, que son aquellos efectos fundamentalmente vinculados a la acción sobre el corazón y algunos otros, ¿no? Y por otro lado, imagínense ustedes que nosotros debemos tener entonces, lograr entonces tener un fármaco que sea capaz de producir broncodilatación sin actuar a nivel cardíaco y sin aumentar la presión arterial, pero por otro lado, es importante que sea efectivo por vía oral o por inhalación, porque evidentemente si cada vez que ustedes tienen que, o si un paciente tiene una broncoconstricción, tendríamos que pincharlo, no sería nada útil. O sea que la vía de administración es fundamental y además que tengan un efecto de acción lo más prolongado posible. Ese entonces es la centralidad de nuestro gran desafío. O sea, lograr selectividad de broncodilatación, es decir, lograr un compuesto que pueda dilatar el músculo liso bronquial sin actuar sobre corazón, presión arterial y otros organismos, y por otro lado que tenga la capacidad de ser activo cuando nosotros lo administramos, ya sea por vía oral o por inhalación. Ese es evidentemente nuestro gran desafío. Bien, esta es la historia un poco de este desafío. Empieza con un paso fundamental que es la clasificación de los receptores para la adrenalina, para esta
hormona segregada por la médula adrenal en dos tipos, ¿no? Que son los alfa y beta. Y posteriormente, Lanz y otros colaboradores allá por el año 67 también pudieron describir y subdividir los receptores beta en dos tipos. Los beta 1, que son los que están a nivel cardíaco, y los beta 2, que son los que están a nivel bronquial. Y si nosotros tomamos básicamente, estos autores tomaron básicamente a este compuesto, los compuestos con esta estructura básica como compuestos estructuralmente relacionados y que tuvieran determinada selectividad sobre estos receptores que estaban describiendo, fíjense que encontraron que la adrenalina, que es la hormona en el cual este grupo R es un grupo metilo, tiene actividad equipotente sobre todos los receptores, tanto como sobre los alfa, en este caso los alfa 1, los beta 1 y los beta 2. La noradrenalina, NOR quiere decir nitrógeno sin radical, ustedes lo saben, en el cual este grupo R es un grupo H y que no es una hormona porque se produce y se libera en el mismo sitio de acción, es un neurotransmisor. Fíjense ustedes que actúa principalmente sobre los receptores alfa, mientras que tiene poca acción sobre los receptores beta 2 y una acción aparentemente casi como la cuarta parte de la acción que tiene sobre los receptores alfa en los receptores beta 1. Pero aquí empieza un poco el cuento, porque fíjense ustedes que si aumentamos el volumen de este radical R1 y introducimos ahí un isopropilo y generamos el compuesto conocido como isoprenalina, fíjense que la isoprenalina ya tiene prácticamente muy poca actividad sobre los receptores alfa y solamente tiene actividad sobre los receptores beta, tal como se muestra en esta tabla. Todo esto es un poco un repaso de lo que ustedes vieron en farmacología. Le pido que, por favor, abran los micrófonos y me digan si esto ya lo vieron en farmacología. Sí, lo vimos. Bien, vale. O sea que puedo ir un poco más rápido, ¿verdad? Lo que está claro que este grupo de catecolaminas hace referencia a este resto 1,2-dihidroxibenceno que se conoce con el nombre de catecol. Cuando le ponemos sobre el nitrógeno grupos voluminosos empezamos a lograr cierta selectividad. Y lo que está claro que los trabajos de Lanz nos indican que estimulantes selectivos de receptores beta 2 pueden lograrse. Miren, acá tenemos básicamente la respuesta biológica a los receptores alfa y beta en los distintos órganos, ¿verdad? Y lo que nos interesa es que a nivel del músculo bronquial una activación de receptores alfa 1 nos produciría una constricción, mientras que a nivel bronquial la estimulación de los receptores beta 2 nos produce relajación. O sea que nuestro desafío es estimular receptores beta 2 sin que tengamos los demás efectos que ustedes ven aquí. Fundamentalmente los que nos preocupan mucho son los efectos a nivel de la fuerza y frecuencia cardíaca, ¿no? En la cual la estimulación de receptores beta del tipo 1 nos genera un aumento. Quiere decir que tenemos que lograr acá dos tipos de selectividades. Uno, por supuesto, es la selectividad que nos diferencia receptores alfa de beta, pero además una selectividad dentro de los subtipos de receptores beta. Y tendríamos que de alguna manera lograr estimular los receptores beta 2 para producir relajación bronquial sin tocar los receptores beta 1. Y eso es básicamente nuestro gran desafío.
Aquí yo les presento básicamente el receptor beta 2 que está ampliamente descrito ya, y ahí lo tienen ustedes en este trabajo. Ahí tienen la referencia del año 92. Ven que tiene básicamente 7 dominios de transmembrana, que son estos que yo les estoy mostrando aquí. Algunos de ellos tienen las cadenas iguales. Aquí tienen dos cadenas que son iguales, y la manera en que una catecolamina, en este caso la noradrenalina, es capaz de encajarse a nivel del receptor. Este trabajo está interesante, lo pueden revisar porque ahí le describe muy bien cómo es el receptor beta 2 adrenérgico. Esto que vamos a tratar acá es un poco, va a ser un poco rápido, pero yo lo necesito para que ustedes puedan entender algunos cuadros que les voy a presentar más adelante. Y este punto va a hacer referencia a cuáles son los procedimientos que nosotros tenemos para hacer una evaluación biológica de este tipo de compuestos. Bueno, los primeros de ellos son los screening, evidentemente, los screening primarios de actividad broncodilatadora, que en general se llevan a cabo en preparaciones de músculo liso traqueal de los chanchitos de Guinea o directamente sobre los chanchitos de Guinea anestesiados. ¿Y qué determinamos con este screening? Y bueno, la habilitamos a través de este test, la capacidad de los compuestos de inhibir la contracción del músculo liso provocada artificialmente por determinados estímulos químicos. A ver si nos podemos llegar a entender. O sea, tomamos tejido aislado de músculo liso traqueal o bien animal entero anestesiado, le producimos una determinada broncoconstricción a través de ciertos estímulos químicos. Si previamente le damos nuestros compuestos y esos estímulos químicos no producen la broncoconstricción, bueno, estaríamos en presencia de un compuesto que se une a los receptores beta y los estímulos. Por otro lado, es importante ver cuál es la demostración del mecanismo de acción de la droga vía eso, y eso se hace a través del bloqueo de su efecto por drogas beta bloqueantes. Agarramos determinadas drogas, bloqueamos los receptores, introducimos nuestra droga y en función de eso sabemos si los desplazan de sus receptores o no los desplazan de sus receptores. Y por último tenemos que ver cómo estudiamos la selectividad de beta 1 a beta 2. Y esto lo determinamos básicamente a través de este test. Lo que hacemos es tenemos que asegurarnos de que el compuesto no tiene actividad sobre los receptores beta 1, que son los receptores cardíacos. Y lo que tenemos que estudiar es ver cómo o qué capacidad tiene este compuesto de incrementar la velocidad de contracción cardíaca sobre determinados tejidos cardíacos. En general se usa el atrium de los mismos animales. Y la relación de actividades beta 2 a beta 1 nos da una medida de la selectividad del fármaco. Quiere decir que aquí estaríamos presentando tres grandes aspectos. Por un lado, cómo nosotros logramos saber si un compuesto puede ser un beta estimulante. Por otro lado, cómo trabajaría o cuál sería su mecanismo de acción. Y un tercer gran bloque, que es el bloque de la selectividad entre su actividad a nivel cardíaco y su actividad a nivel del músculo liso bronquial. ¿Y cómo hacemos para cuantificar los resultados o la potencia de cada fármaco en estos test? Como siempre, ¿no? Buscamos la dosis efectiva 50, es decir, la concentración de una droga para causar una disminución del 50% de contracción traqueal o un 50% de incremento de velocidad de la contracción cardíaca. Eso es a modo de repaso y para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Les quedó claro esto? Les estoy abriendo los micrófonos.
¿Tienen dudas hasta aquí? Por ahora yo voy entendiendo. ¿Y el resto de la gente? Yo también, todo bien. ¿Todo bien? Bien. Yo Seguimos. también. Entonces, vamos entonces a ver un poquito cuál es la relación estructura-actividad en este tipo de compuestos y un tema bastante importante que es el metabolismo de las catecolaminas, porque el metabolismo de las catecolaminas van a ver ustedes que va a ser un elemento clave que se utilizó para el diseño de este tipo de compuestos selectivos. Fíjense que nosotros tenemos acá una diferencia fundamental, y esto lo tienen que tener ustedes muy claro, que es la diferencia entre la noradrenalina, que es un neurotransmisor, ustedes saben que se biosintetizaba y se almacenaba en las terminaciones nerviosas y se liberaba en el momento de su acción, y la adrenalina, que a diferencia de la noradrenalina, que es un neurotransmisor, la adrenalina es una hormona. ¿Qué quiere decir? Que se produce en determinados tejidos, viaja por sangre y actúa. Y la adrenalina se produce a nivel de la médula adrenal. O sea que estos dos compuestos, que son muy similares desde un punto de vista estructural, simplemente se diferencian en un metilo a nivel del nitrógeno de la cadena lateral, son producidos de diferentes maneras y conceptualizamos de diferente forma, uno como neurotransmisor y otro como una hormona. Pero los dos trabajan a nivel del sistema nervioso simpático. Y desde un punto de vista estructural, todos ellos son feniletanolaminas que están sustituidas con un resto catecólico, como yo les decía. El resto catecólico es ese 1,2 dihidroxibenceno. Y esto es lo que está remarcado aquí, es tal vez lo más importante, que de acuerdo a lo que vimos en esta transparencia, en esta tabla, en los primeros trabajos de Lance, lo que está claro es que un incremento en el tamaño del sustituyente sobre el átomo de nitrógeno, que va desde hidrógeno, pasa por metilo hasta que llega a un isopropilo, tiene como consecuencia directa que nosotros empezamos a lograr selectividad sobre los receptores beta, porque empezamos a perder la actividad como alfa estimulante y incrementamos la potencia como beta estimulante. Volvamos aquí, porque ahora podemos entenderlo mejor. A medida que el R va aumentando, la actividad sobre los receptores beta, alfa disminuye y la actividad sobre los receptores beta se incrementa muchísimo. Muy bien. Lo que está claro es que esa isoprenalina, en la cual R era un isopropilo, es un muy bueno, un poderoso beta estimulante que prácticamente no tiene acción sobre los receptores alfa. Esto lo podría ser un interesante broncodilatador si no actuara sobre los receptores alfa. Eso es básicamente el concepto que queremos ir transitando a lo largo de esta clase. Bien, si nosotros pensamos que a medida que aumentamos el tamaño o el volumen del sustituyente a nivel del nitrógeno, direccionamos hacia los receptores beta y no hacia los receptores alfa, ¿qué pasa si incrementamos muchos ellos? Miren, acá tienen un ejemplo. En el compuesto 4, lo que se incrementa es el volumen a través de un tarbutilo. Y en el compuesto 5 se incrementa el volumen a través de un isopropilo, pero al mismo tiempo se sustituye en posición alfa de este grupo amino con un grupo estilo. Estos dos compuestos demostraron poseer una actividad muy grande sobre el músculo liso respiratorio y muy selectivos, o sea, muy poco sobre el músculo cardíaco, pero tuvieron el problema fundamental de que eran de muy corta duración, lo cual evidentemente limitaba su uso terapéutico mucho.
Recuerdan que las condiciones que habíamos puesto al principio para un buen uso terapéutico era que, bueno, poder tener una administración por vía oral o por inhalación, por un lado, y por otro lado que tuvieran un efecto prolongado, que no tuvieran muy corta duración. Estos andaban bien, pero su duración era muy corta. Imagínense ustedes que con una duración corta, el número de dosis que hay que dar todo el tiempo para producir la broncodilatación que estamos queriendo producir es mucha. Tomemos ahora esta situación. Fíjense, en esta tabla lo que se presenta es la actividad broncodilatadora de algunas catecolaminas sustituidas. Tomamos como valor unitario el de la isoprenalina, que ya lo habíamos visto, en el cual R es un isopropilo, y le damos un valor de 1. Si aumentamos con un terbutilo, la actividad aumenta, pero vimos que no tenía una actividad como muy prolongada. ¿Qué es lo que pasa cuando reemplazamos por ciertos grupos que son del tipo de aril, alquil? Aquí tienen un resto arilo y aquí tienen un resto alquilo. Aril, alquil en esta posición, se logran muy buenas actividades estimulantes. Duplican en algunos casos a la isoprenalina y en este otro caso la multiplican por 8 la actividad. Ahí tienen las referencias donde se midieron estas actividades biológicas. Quiere decir que por ahí la cosa iría caminando. Eso en cuanto a qué características tendría que tener el sustituyente que está sobre nitrógeno, que aparentemente es el que nos está direccionando hacia la selectividad de receptores alfa o beta. Pero al mismo tiempo hay otro tipo de selectividad, que es la selectividad enantiomérica, o sea, la selectividad sobre los determinados subtipos de receptores, teniendo en cuenta que todas estas feniletanolaminas tienen un centro asimétrico. Ese centro asimétrico, por supuesto, está en el carbono que sostiene el grupo hidroxilo. Lo que está claro es que los mediadores químicos naturales, tanto la hormona adrenalina como el neurotransmisor noradrenalina, la configuración absoluta de este centro es R. Y lo que está claro es que la actividad biológica, ya está muy definido y lo vamos a ver, de todas estas feniletanolaminas reside fundamentalmente en este enantiómero. Esto nosotros habíamos tenido un avance cuando yo les conté las clasificaciones o los estudios de Essman sobre este tipo de compuestos. Esto le hice una primera presentación muy rápida al inicio del curso y ahora lo que vamos es a profundizarlo un poco para que ustedes la entiendan. Y lo que estaba claro en los trabajos de Essman es que todas las evidencias indicaban que el hidroxilo en la configuración correcta era como muy importante a los efectos de generar una actividad agonista. Tanto alfa como beta, ojo al gol ahí, ¿tá? Porque en las alfa, que ya no las estamos tratando más, también la situación es la misma. Pero también lo que estaba claro es que no resultaba tampoco una relación como extremadamente fundamental, ya que el deoxiderivado también era activo. Pero este deoxiderivado, que si bien era activo, no empezaba a perder, evidentemente, bastante su selectividad. La propuesta que hacía Edman era que, bueno, que lo que estaba claro es que si la quiralidad del fármaco en la unión a su receptor era importante, es una consecuencia de que
la quiralidad del receptor en sí mismo es importante. Y esta es básicamente la hipótesis de unión que nos presenta Edman y que en la cual yo les estoy diciendo Stedman, pero el primer autor de esto también es Sisson, bueno, tómenlo como quiera, es el Journal Biochemical que está en este año, es como muy viejo. Lo cierto es que, bueno, que ven que el isómero R tiene la posibilidad de orientarse a nivel del receptor y unirse a través de 3 centros de unión. Esa orientación a nivel del receptor en el isómero S no es posible y solamente tenemos 2 posibles centros de unión. Pero en el deoxiderivado, que también tenemos 2 posibles centros de unión, el deoxiderivado también es activo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un grado interesante o importante de selectividad. No es el hecho de que el S-enantiómero sea inactivo, no, porque el deoxiderivado tampoco es inactivo. Lo que estamos diciendo es que la actividad del enantiómero R es muchísimo mayor que la del enantiómero S. Esta estereoselectividad ha sido ampliamente estudiada. Y hay todos los trabajos de Patrese y todos sus coautores estudian muchísimo la configuración absoluta de un montón de catecolaminas, las cuales no solo determinan la configuración absoluta, sino que determinan la relación entre esas configuraciones absolutas y las actividades biológicas como agonistas alfa y beta. Pero ojo, acá yo les pongo una nota de cómo fueron estudiadas esas actividades porque son importantes. Miren, lo que es importante es que trabajaron sobre el tejido de modelos animales a los cuales se les incorpora, mira, se le incorpora cocaína. ¿Para qué es la cocaína? A los efectos de inhibir la recaptación del neurotransmisor. Ustedes saben que la cocaína trabaja fundamentalmente como un inhibidor de la recaptación de las catecolaminas. Si nosotros no inhibimos la recaptación, entonces generamos aquí un nuevo parámetro que no nos va a permitir sacar conclusiones ciertas sobre cómo trabajan estas cosas. Y por otro lado debemos agregar un inhibidor que evite la metabolización de estas catecolaminas en el espacio interneuronal. En este caso, a nivel a nivel de los receptores beta. Y para eso lo que tenemos es que evitar o inhibir la actividad de una enzima, que es la enzima básica para la metabolización de estos compuestos, que es la catecol-ortometiltransferasa. Y para eso se utiliza una molécula que es la tropolona. Y al mismo tiempo, como yo les decía en los estudios de screening, estos autores utilizan o bien un beta antagonista como el sotalol, o un alfa antagonista como la fentolamina, para eliminar las actividades sobre receptores opuestos. ¿Sí? Esta es la base fundamental del trabajo, que si ustedes lo estudian lo van a encontrar como muy interesante. Y fíjense ustedes... Tengo una pregunta. Diga. ¿No tendría más sentido inhibir a la MAO para evitar el metabolismo? Inhibir a la monoaminooxidasa, decías tú. Sí, porque a nivel, bueno, no sé. El tema sí, no tendría más sentido. Ahí tendrías que dar 2 fármacos, tendrías que dar, decís. O sea, quiero saber por qué se inhibe a la COMT y no a la MAO. Se inhibe a la COMT porque en ese sitio de acción, a nivel de la bronco y a nivel del músculo bronquial, es la principal enzima metabolizadora. Eso quería saber. Muchas gracias.
Bien. Fíjense los datos que obtienen estos autores con respecto a la selectividad sobre receptores alfa y sobre receptores beta de los compuestos R y S. Acá ustedes van a ver, acá tienen un valorcito que es el P de sub 2, y bueno, eso seguramente se puede llegar a preguntar qué es. Tal vez yo lo tendría que cambiar acá, pero bueno, ahí perdí el coso. Este P de sub 2 es lo mismo que menos el logaritmo o bien de la dosis efectiva 50 o bien de la constante de disociación del complejo fármaco-receptor. Pero básicamente es una medida de la actividad biológica de las que ya vimos habitualmente, o bien dosis efectiva 50 o constante de disociación con su logaritmo negativo a los efectos de poder tener en números más chiquitos y verlos mejor. Fíjense ustedes acá que toman diferentes tejidos y miden la selectividad de actividad R del isómero R sobre el isómero S. Tomemos un ejemplo que nos interesa a nosotros fundamentalmente, que es sobre los receptores beta. Atio de rata es cardíaco y tráquea de guinea pig es broncodilatador, ¿no? Eso está claro. También utilizan el conejo. Y fíjense que las selectividades de R o S llegan a ser en algunos casos de 3000 veces y en otros casos de casi 200 veces, que es el que a nosotros de una u otra manera nos interesa. Y aquí están básicamente la manera en que trataron esas preparaciones. Cocaína, ya vimos para qué; tropolona, ya vimos para qué; isotalol, ya vimos para qué. Esto era el caso de los receptores beta. Y para el caso de los receptores alfa, cocaína, tropolona y fentolamina. En la diapositiva anterior, ¿a qué se refería con receptores opuestos? ¿En dónde? ¿En esta? No. A ver. Antes creo que era. Antes de la tabla de recién. No. No, creo que es ahí en esa, sí. La anterior a esa era entonces y no lo vi. ¿Dónde dice receptores opuestos? Abajo. Casi al final. Las actividades, acá cuando hago referencia a receptores opuestos, estoy haciendo referencia a alfa opuesto a beta, ¿no? Claro. Porque fíjate que vos pones sotalol o fentolamina para eliminar las actividades sobre los receptores opuestos. ¿Eso qué quiere decir? Que si acá pones sotalol para determinar la actividad de los receptores alfa exclusivamente, lo que estás haciendo es bloqueando el receptor opuesto, que es el beta. Ahí va. Acá Gracias. en B pones fentolamina en la preparación, además de cocaína y tropolona, lo que estás haciendo es bloqueando los receptores opuestos, que cuáles son los alfa. A eso hacía referencia. Gracias. ¿Te quedó claro? Profe, Sí. yo no entendí la tabla esa, los ¿Cómo? números. Que yo no entendí la tabla, los números, tipo, ¿qué significan? ¿Qué es lo Que lo que, explicaste, no qué lo es lo que entendí. a ver, contame qué es lo que no entendiste. Que dijiste lo del 200 y 300, que lo que nos interesaba era eso, y no entendí qué. Y esta es la relación de actividades entre el isómero R y el isómero S. Fíjate vos, toma un ejemplo cualquiera, lo que nos interesa, la actividad sobre este tejido que se saca de tráquea de guinea pig. Esto estaríamos hablando de receptores de los que más nos interesan. La actividad del isómero R de la noradrenalina es medida de esta manera, ¿no? Como menos el logaritmo de la S50 o menos el logaritmo de K sub D. Yo no me acuerdo realmente en este trabajo si este D era S50 o K sub D, tendría que buscar el trabajo, pero a todos los efectos es lo mismo. La medida de la actividad, lo cierto es que la actividad
R medida de esta manera, acordate que estas son unidades logarítmicas, el isómero R tiene un valor de actividad de 6,67, mientras que el isómero S tiene una actividad de 4,52. Si vos haces el cociente de actividades acá, acordate que son unidades logarítmicas, la relación R a S es de 178. ¿Qué quiere decir esto? Que el isómero R es 178 veces más activo que el isómero S a la hora de estimular estos receptores. Ah, entendí, gracias. ¿Estás ahí? Sí, entendí. ¿Te quedó claro? Sí. Al resto de los compañeros le quedó claro. Es importante Yo no que me... entendí eso de que son relaciones logarítmicas. Y claro, porque este P es un logaritmo. Ah, sí. Es el P de 2 es menos logaritmo de la concentración efectiva 50. Es el logaritmo de 1 sobre la concentración efectiva 50. O, no recuerdo, acá me tengo que fijar, por eso hago mía la culpa, porque no recuerdo bien este trabajo, si este D hacía referencia a la concentración efectiva 50 o a la constante de disociación del complejo fármaco-receptor, pero a todos los efectos es lo mismo. Lo que quiere es, acordate que una unidad logarítmica equivale a 100, ¿no? Sí. ¿Está claro? Ujú. Hola, te me fuiste. Dijo No, que sí, sí. ahora entendí, sí. Ah, bueno. Seguimos entonces, Ulises. ¿Sí? Sí. Bien, sigo para adelante. Miren ustedes acá. Acá tal vez, en esta tabla, que es una tabla de estereoselectividad de la acción de drogas beta agonistas, que yo la extraje de este trabajo, capaz que les queda como más claro. El atrio de Guinea-Pig es la actividad cardíaca, ¿no? A nivel del corazón. Y tráquea de Guinea-Pig, la actividad sobre el músculo liso bronquial. Fíjense ustedes, el isómero R de la noradrenalina y el isómero S. Los valores de P de 2 básicamente se diferencian en 2,5 unidades logarítmicas. Y eso hace que la relación de actividades de el isómero R sobre el isómero S sea de 320. Quiere decir esto que sobre músculo cardíaco o atrio de Guinea-Pig, ¿sí? Los isómeros R y S de la adrenalina, de la noradrenalina, tienen diferentes actividades y la diferencia entre ellas es de casi 2,5 unidades logarítmicas. Eso lo que hace es que la actividad del isómero R sea 300 veces mayor que la del isómero S. ¿Ahí les quedó claro? Sí, bien. ¿Tá? Y fíjense ustedes que en el caso de tráquea de Guinea-Pig, ¿tá? Estamos bloqueando aquí los receptores alfa, ¿sí? Porque estamos poniendo fentolamina. La diferencia a nivel del músculo traqueal de noradrenalina R y noradrenalina S nos da prácticamente 2 unidades logarítmicas, lo que hace es que la actividad del isómero R sea como unas 200 veces mayor que la actividad del isómero S. Fíjense ustedes que, bueno, que la adrenalina tiene muy poca, es bastante lógico, pero miren esto, la isopropil noradrenalina, o sea, esto es el isoproterenol, el que habíamos visto antes, tiene una diferencia, una relación de 1000 veces a nivel del atrio y de 600 a nivel del músculo traqueal. Y tomemos esto para tenerlo básicamente en mente ya.
la relación entre otra molécula que por ahora ustedes la van a conocer con el nombre de salbutamol y sus isómeros R y S sobre el músculo traqueal es de 300 veces. Es 300 veces más activo el isómero R de esta molécula que se llama salbutamol con respecto al isómero S del salbutamol sobre tráquea del chanchito de Guinea. Y aquí, bueno, básicamente esto es más de lo mismo, ¿verdad? Esto es la estereoselectividad de acción en beta antagonistas, que básicamente es un más de lo mismo de lo que veníamos viendo, pero con otros compuestos. No me voy a detener mucho en esto, ustedes estudian la tabla y van a ver cómo logramos una determinada estereoselectividad. Me interesa esta estereoselectividad, ¿no? Sobre atrium y sobre tráquea, de algunos de estos compuestos. Miren, tomemos esta ahora, ¿no? Estudiamos básicamente ya la sustitución sobre el nitrógeno, estudiamos la estereoselectividad con respecto al carbono quiral. Vamos a ver qué pasa cuando empezamos a modificar el resto catecólico en este tipo de moléculas. Y entonces yo les traigo básicamente este trabajo en lo cual lo que estudian es la influencia de la función catecol sobre la actividad de las aminas simpático-miméticas. ¿Está? Bien. Este es el número de compuesto, y aquí lo que tienen en esta tabla son las sustituciones a nivel del carbono 4 y o carbono 3 del resto aromático. Cuando tenemos nosotros el grupo catecol y R es un H, ¿qué molécula es esa? Es la adrenalina, ¿verdad? Oiga, ¿están ahí? Están durmiendo ahora. ¿No es Sí. la noradrenalina? ¿Cómo? Ah, muy bien. ¿Cómo? ¿No es la noradrenalina? Noradrenalina, muy bien. ¿Y esta cuál es? Adrenalina. Ahí está. ¿Está? Quiere decir que la noradrenalina, la actividad relativa es la misma, tanto sobre la presión sanguínea que nos mide su actividad sobre los receptores alfa, como la velocidad cardíaca que nos mide la selectividad sobre los receptores beta. Recuerden que los beta 1 estaban a nivel cardíaco, ¿sí? ¿Está claro? Bien. Fíjense qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a realizar diferentes cambios a nivel de ese grupo catecol. Los cambios a nivel del grupo catecol, cuando eliminamos el OH en posición 4 y generamos una 3-fenolamina, tanto sustituida como sin sustituir, miren qué es lo que pasa. Disminuye muchísimo la actividad y hay relativamente poca diferencia. Y cuando hacemos lo mismo pero con el grupo metilo, entonces la actividad relativa sobre los receptores alfa es bastante mayor que sobre los receptores beta. Pero fíjense aquí algunas cosas interesantes. Cuando nosotros eliminamos, mejor dicho, el OH en posición 3 y dejamos solamente el OH en posición 4, es decir, que lo que tenemos son fenol, alquil, aminas, empieza a disminuir muchísimo la actividad, a tal punto de que esta fenol, alquil, amina, en la cual
no tenemos nada a nivel, tenemos un hidrógeno a nivel del carbono 3 y tenemos un hidrógeno a nivel de la amina, o sea, hacemos una amina primaria, la actividad sobre los receptores alfa no existe. Y la velocidad cardíaca sobre los beta, es decir, los beta 1, estábamos trabajando sobre los beta 1, es 0,6, bastante poquita. Y cuando hacemos lo mismo, pero introducimos un metilo, las actividades relativas son poquitas. Bien. Entonces, a partir de estos datos podemos ver que la pérdida del hidroxilo fenólico en para tiene como consecuencia una muy importante pérdida de la actividad sobre ambos tipos de receptores. Lo que vamos ahora, o hacia donde quiero dirigir yo esto ahora, es que si bien el grupo catecol como tal recibió como mucha atención, y al principio se pensaba que era crítico para la actividad biológica, vamos a ver que se pudo reemplazar con bastante suceso por otros sustituyentes y mantener la actividad agonista. ¿Recuerdan eso? Cuando, de una u otra manera, nosotros habíamos dado algunos ejemplos de bioisostería. Miren qué es lo que pasa aquí. Esta es la influencia de la función del resto catecol sobre la actividad beta agonista. La influencia del grupo catecol manteniendo fijo, en este caso, se me fue la flechita, fijo en este caso, la sustitución sobre la amina, que en un caso será un isopropilo y en otros casos será un etilo y en este caso será un 1, 2, 3 propilo, ¿no? Pero un propilo lineal, no un isopropilo. Fíjense el compuesto 1, que ya lo hemos visto. OH, isopropilo. Vasopresor 100, broncodilatador 100. No tiene prácticamente selectividad. ¿Eso qué quiere decir? Que sería un buen broncodilatador, pero por otro lado nos aumentaría bastante la frecuencia cardíaca o la presión cardíaca. Cuando quitamos nosotros el OH en posición 4 y solamente dejamos el OH en posición 3, el OH meta, tenemos una fenolamina con un resto de isopropilo, generamos selectividad sobre la acción broncodilatadora con respecto a la acción vasopresora. Si bien disminuimos la actividad con respecto al primero, aumentamos la selectividad. Cuando hacemos el intercambio de estos OHs al revés, lo que hacemos es que perdemos prácticamente la acción broncodilatadora y tenemos una muy débil acción vasopresora. Acá lo que tenemos es que la fenolalquilamina, como yo les decía, están perdiendo bastante la actividad en ambos sentidos. Cuando este R es un grupo etilo, tenemos una actividad vasopresora de un 50% con respecto al primero, pero no tenemos nada de broncodilatación, y de ahí en adelante no hemos logrado prácticamente acción broncodilatadora. Estos son los trabajos de Lanz. Vimos entonces 3 bloques: sustitución sobre el nitrógeno, vimos la estereoselectividad en función de la configuración absoluta del carbono en 2, vimos cómo se modifican las acciones sobre las actividades biológicas cuando modificamos el resto catecol. El tema ahora es ver qué es lo que pasa con la metabolización, fundamentalmente por un tema que nosotros queríamos que tuvieran nuestros compuestos
una acción lo más prolongada posible. Lo que está claro es que las 3,5 catecolaminas, si bien pueden andar muy bien como compuestos biológicamente activos, son de muy corta duración de acción. E incluso, y esto es lo más importante, son inactivas cuando se dan por vía oral. Pasaje por el estómago las inactiva, eso está claro. Y que de las principales enzimas de metabolización del resto catecólico es la catecol ortometiltransferasa, que como ustedes saben inactiva las catecolaminas porque es capaz de metilar el grupo hidroxilo en posición meta del resto catecólico. Esto es el metabolismo de las catecolaminas que ustedes lo deben haber visto 200.000 veces. Ya lo vieron, ¿verdad? Cuéntenme. Sí, lo habíamos visto. Por eso, esto lo vieron un montón de veces. Vimos un esquema muy similar en farmacología. Por eso, ¿está? Eso está claro. Y esta es la enzima, la catecol ortometiltransferasa a la que estamos haciendo referencia. El resto es lo que hablaban ustedes hoy de la monoaminoxidasa y cómo trabajaba para terminar en los metabolitos ácidos. Bien, ahí ustedes tienen todo el esquema y cuál es el metabolito final de todas estas cosas que implica una deaminación oxidativa, eso viene por el camino de la MAO, y una metilación en posición 3 que viene por el camino de la COM. Bien. Vamos entonces ahora a meternos más en nuestro tema específicamente, que es cómo hacemos o cómo se aproximaron determinados autores para desarrollar drogas agonistas beta 2 selectivas que además cumplieran el requisito que nosotros queríamos que cumplieran, que era que fueran activas por vía oral y que tuvieran la mayor duración de acción. En función de todo lo anterior, lo que estaba claro es que a los efectos de nosotros poder obtener una buena droga broncodilatadora y que fuera útil terapéuticamente, iba a ser necesario que evitáramos su metabolismo, o sea que fuera estable a la inactivación metabólica, y que por supuesto sea mucho más selectiva sobre los receptores beta 2 que están a nivel bronquial con respecto a los beta 1 que estaban a nivel cardíaco. ¿Está claro eso? ¿En qué consistió la primera aproximación que se usó? Fue hacer un análisis primario del grupo hidroxilo en meta, del cual ya vimos nosotros su significado. Y tratar de estudiar sobre ese grupo hidroxilo en meta o identificar algunas variables que fueran importantes, como es su tamaño, cuáles eran los efectos electrónicos que tenía sobre el anillo aromático, que eran resonantes e inductivos, que tenía capacidades de formar enlaces de hidrógeno, que tenía un cierto grado de acidez, que además tenía capacidad de formar quelatos con metales, que esto es importante, pero esto era particularmente cuando era asistido por el grupo hidroxilo en para. Y también tenía capacidad de formar un sistema redox, pero acá también era asistido por el grupo en para. Pero lo interesante acá es tamaño, efectos electrónicos, posibilidad de formar enlace de hidrógeno, acidez y cierta habilidad para formar quelatos. Bien, ¿qué es lo que pensaron los autores? Que la capacidad de formar enlace de hidrógeno y de quelar metales fueron tal vez de las más importantes, debido a que ellas están muy involucradas en la fuerza de unión de las catecolaminas a los receptores. Pero a estas dos propiedades se le suma la acidez
del grupo fenólico. Y pensaron los autores que todas estas propiedades podrían de alguna manera ser encontradas si ellos hacían una modificación de un grupo fenólico por un ácido carboxílico. Bueno, y este es el trabajo de Collins, del Journal Medicinal Chemistry del año 71, en el cual básicamente plantea todas estas hipótesis. Digo, bueno, la isoprenalina evidentemente anda bien, pero tengo que evitar de alguna manera que se metabolice y al mismo tiempo tengo que mantener estas propiedades del sustituyente, que son las que de alguna u otra manera me está dando este OH. Y entonces se propone la sustitución por un grupo carboxílico en posición 3, tomando como base la isoprenalina. Y la síntesis fue la que realizó Collins allá por el año 70, siguiendo básicamente este esquema sintético, que ustedes ven que parte de aquí de ni más ni menos, esta es la aspirina, ¿no? El ácido acetil salicílico hace una reacción de acilación, esterifica en el ácido carboxílico. Después lo que hace básicamente es activar la posición en alfa al grupo acetilo por una reacción de bromación. Esto permite generar una sustitución nucleofílica sobre este carbono con esta amina disustituida, esta amina que tiene un resto isopropílico y un resto bencílico, aquí ustedes lo ven, y una vez que tienen este resto bencílico e isopropílico sobre la amina, pueden o bien hidrogenar. En la hidrogenación hay una reducción del carbono carbonílico y al mismo tiempo una desprotección del bencilo para darnos este derivado, este éster metílico con el isopropilo en esta posición. Y resultaba que este éster metílico era un beta bloqueante, pero muy débil. Y el ácido como tal resultaba inactivo. ¿Cómo obtenían el ácido? Y bueno, a través de esta secuencia. Una secuencia primero de desprotección en esta posición del grupo metilo y después la hidrogenación para reducir el carbono carbonilo. Fíjense ustedes que acá tenemos dos compuestos muy similares, uno es un éster del otro, este es el ácido y este es el éster, este resulta inactivo, este es un bloqueante débil. Siguieron trabajando y lo cierto es que ese bloqueante débil lo trataron con amoníaco para hacer la amida, a ver si este grupo funcional tenía algún requerimiento específico, y obtuvieron cuando R ¿sí? es un isopropilo, un bloqueante muy débil. Y cuando aumentaban el tamaño con un terbutilo, obtuvieron un beta bloqueante, pero ese beta bloqueante era muy poco activo con respecto al propanolol. O sea que los autores dijeron, bueno, capaz que por acá no van los tiros, ¿no? Que hay que ir por otro lado. Y entonces, paralelamente a los trabajos estos de Collins, un laboratorio que era Mess Johnson estaba trabajando en sustituciones bioisostéricas. Y encontraron, esto ya lo vimos un poco nosotros cuando vimos bioisosterismo, que el grupo metansulfonilo, que tiene un pKa de 8,35, es un sustituyente con una acidez comparable a la del grupo fenol. Lo cierto es que el grupo metilsulfonato es más voluminoso, pero se puede orientar a nivel del receptor. ¿Recuerdan ustedes cómo se orientaba al nivel del receptor cuando yo les di la clase de bioisosterismo? Pregunto, si estoy abriendo los micrófonos.
¿Están ahí? Sí, están. Yo qué sé si Yo están no ahí. recuerdo ese ejemplo. ¿No recordás ¿Vimos ese? ese ejemplo en particular? Vimos ese ejemplo en particular porque era un ejemplo de que un puente de hidrógeno era fundamental y que lográbamos el puente de hidrógeno a través de una sustitución de una metansulfonamida que tenía prácticamente el mismo pKa y la posibilidad de formar ese puente de hidrógeno. ¿Era un ejemplo de bioisosterismo no clásico? Era un ejemplo de bioisosterismo no clásico, exactamente. ¿Sí? ¿Está? ¿Y tenía Entonces, que ver también con la rigidez de exacto. la molécula? Sí, 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 exacto. Me suena ahora. Muy bien. A este compuesto en el cual hicieron esta sustitución lo denominaron soterol. Y este resultó ser un beta estimulante selectivo, o sea, estimulaba solamente los beta 2, y de larga acción. Sin embargo, no tuvo como mucho utilidad en clínica. Yo no sé muy bien por qué. Pero lo cierto es que esta aproximación de Mel Johnson, que la basaron en la acidez y en la sustitución bioisostérica, generó el soterol, en el cual el OH fue sustituido por un metansulfonato y se genera un agente beta estimulante selectivo y de acción prolongada. Fíjense además lo interesante es que si ustedes van al trabajo original, van a encontrar que esta sustitución en posición 3 nos da un compuesto, el soterol, que tiene estas actividades interesantes. Sin embargo, cuando hacemos la sustitución inversa, obtenemos un compuesto que es inactivo. Esto era que, básicamente como consecuencia, que el puente de hidrógeno que podía generar este protón, que tenía una acidez comparable a la del fenol a nivel del receptor, era el importante. Otro candidato posible de un derivado de la saligenina era ver la posibilidad de reducir el cetoéster que habíamos visto acá. Ver qué pasaba si empezábamos a reducir aquí. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede. Fíjense que si nosotros tomábamos este compuesto, lo hidrolizábamos el éster y después reducíamos con borohidruro de sodio este carbonato y después hidrogenábamos para desproteger este grupo protector, obteníamos esta molécula. Y, por otro lado, en dos pasos, la reducción de el éster a alcohol con hidruro de litio y aluminio, y después hidrogenación posterior para desprotección de este grupo amino, nos generaba el mismo. Y este compuesto, ni más ni menos, resultó ser extremadamente activo y es el que se conoce con el nombre de salbutamol, que es un broncodilatador específico que aún hoy está en el mercado. Volvamos, si quieren, a pensar un poquito en el proceso. ¿Cuál fue? Bueno, el proceso inicial fue intentar sustituir un resto catecólico por un ácido carboxílico para evitar la metabolización. Eso no funcionó demasiado bien cuando se sustituyó por un ácido carboxílico. Sin embargo, fíjense esta molécula, que era inactiva como ácido, cuando la reducimos y ponemos un tarbutilo en lugar de un isopropilo, generamos el salbutamol. ¿Quedó claro hasta aquí cuál fue el método o la
metodología a través de la cual se llega a obtener el salbutamol y presentarlo al mercado y hoy utilizarlo como fármaco? ¿Cómo se logró la selectividad? ¿Cuáles son sus modificaciones? ¿Cómo se pensaron esas modificaciones? ¿Les quedó claro o quieren que retome algo? ¿Están durmiendo? Yo no entendí por qué cambiaron el isopropilo por un tarbutilo. Y porque cuanto más grande, ¿te acordás que cuanto más grande era el volumen de ese sustituyente, mayor selectividad se lograba, ¿no? ¿Te acordás de eso? Aumentaba el doble, creo, entre el isopropilo y el terbutilo, según la tabla. ¿Se acuerdan? Ah, ta. Vamos a buscarla. ¿Dónde la tengo? Ay, no encuentro la tabla. Ahí te pasaste, jefe. Acá. Aquí tienen los datos del salbutamol con respecto al del isoproterenol. ¿Sí? Aquí los tienen. No lo tengo más tablas, pero aquí me pasé. Bueno, pero lo cierto es que el volumen era importante, ¿sí? ¿Está claro? Sí, está claro. No lo dijiste muy convencida. Pero Sí, o sea, estoy convencida, tengo que mirar la tabla, pero sí entiendo que es más grande y eso le da selectividad bien, por beta. bien. Sigamos entonces. Volvemos entonces a tomar otra de las propiedades que habíamos visto, que era el hecho de que la configuración absoluta del carbono en posición 2 del resto alquílico de las catecolaminas era importante a la hora de la actividad biológica. La pregunta que nos hicimos ahora, o que se hicieron los autores ahora, era, bueno, ¿qué era lo que pasaba con el salbutamol? Que iba a pasar lo mismo, y cómo podíamos lograr nosotros generar una metodología que nos permitiera preparar los enantiómeros del salbutamol. Y una metodología que se eligió por parte de algunos autores fue realizar una resolución óptica de un éster intermediario según el siguiente esquema, que yo se los voy a mostrar ahora, pero que antes de eso, ustedes me habían prometido que ahí iban a estudiar lo que era la resolución óptica de enantiómeros, o por lo menos lo iban a repasar. ¿Lo repasaron? Ay, 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 está bravo esto. Lo estuvimos viendo la clase pasada. Lo estuvimos viendo la clase pasada. Ah, lo vieron con yo en la Con clase Marcelo. con Marcelo. Está. ¿Lo entendieron? Yo sí. Yo también. Bien, entonces si lo entendieron, no van a tener problema en entender cuál es el método que utilizaron para separar los isómeros. Y los isómeros los separaron a este nivel. Aquí ustedes lo que tienen básicamente es el hidroxilo, ya porque ya hicieron la reducción con borhidruro de sodio.
y el alcohol tienen el alcohol en esta posición y la amina libre en esa posición. Lo que se hace aquí es esta mezcla de enantiómeros se trata con un ácido quiral. Lo que se usó fue un éster del ácido tartárico y generan una sal intermedia. Pero esa sal es una mezcla de diastereoisómeros. No veo un alcohol ahí, no entendí eso. ¿Cómo? Lo que pasa es que yo no te puse acá el CO, pero imagínate que acá venís con la acetona, acá activabas la acetona para hacerla en alfa para hacer la sustitución, acá seguías con la acetona y acá Sí. la tratabas con borhidruro de sodio, entonces acá se produce la reducción. Este es el alcohol. Ajá. Vamos a volver. Acá es esta la reacción, ¿verdad? Yo no se la repetí, ¿lo ves? Sí, Sí. sí, sí. Bien. Entonces lo que hacen básicamente es ahora tener esta mezcla de diastereoisómeros. Ya no son enantiómeros. Y solo... Espera, ¿dijiste que lo trataban con un éster de ácido tartárico? Sí, este es el ácido tartárico, un éster, el paratoluil tartrato. ¿Y por qué con un éster? ¿Por qué por un éster? Y porque muchas veces lo que sucede acá es que se trabaja sobre la base de la experiencia o se trabaja sobre la base de la prueba y error. No hay ninguna metodología que yo te pueda decir, este alcohol tratalo con tal, esta mina tratala con tal ácido quiral que seguramente la vas a poder resolver. Deben haber probado con el ácido tartárico, con varios ésteres del ácido tartárico, hasta que obtuvieron que este derivado del ácido tartárico generaba una mezcla de diastereoisómeros, que de los cuales podían separarse ellos por los diastereoisómeros por recristalización en acetato de etilo. ¿Está claro? Pero con esto, ¿formaste una sal o no? Acá formás Sí. una sal en este nitrógeno. Pero Acordate ¿cómo que formás una sal si no es un éster, si no es un ácido, sino un éster? no, pero el ácido es el éster, mirá la molécula esta. Ah, el ácido ahí está libre. Ah, ta. El ácido tartárico, ¿tá? Tiene 4 grupos ácidos, ¿no? Y solamente se están Ah, identificando 2. Sí, sí, sí. ya, ahora entendí, perdón. ¿Sí? ¿Tá? Y bueno, solo uno de los intermediarios estereoméricos es insoluble en acetato de etilo. Y se recristaliza 2 veces y luego se libera la base. Y luego que se libera la base, se reduce con hidruro de litio de aluminio, se desbenzoíla catalíticamente y conducimos al salbutamol. ¿Está claro? Volvamos para atrás entonces. Lo que hacemos es básicamente esto. ¿Sí? Lo que hacemos es resolver a nivel de al resolver a nivel del éster, no es este exactamente porque ya se había desprotegido acá, pero resolvemos a nivel del éster. Una vez que resolvimos a nivel del éster, reducimos el éster con, sí, es el benzoilado. Reducimos el éster con hidruro de litio de aluminio y después lo desbenzoilamos con hidrogenación catalítica. ¿Quedó claro a qué nivel se trabaja en esta resolución? ¿Lo ven? ¿Se perdieron? ¿Vuelvo para atrás? Díganme algo. No, no, está bien, está bien, está bien, está bien. Vuelvo para atrás si quieren. Miren cómo era la síntesis del salbutamol, ¿verdad?
partíamos de esta cetona esterificada en esta posición, y acá teníamos la posibilidad de reducir y después desproteger, o teníamos la posibilidad de reducir y desproteger de esta otra manera. ¿Sí? Acá lo que estamos haciendo básicamente, es lo mismo hasta acá, bromamos para sustituir, y acá tenemos el carbono carbonílico. Reducimos al alcohol y generamos las sales correspondientes. Una de ellas es insoluble. Después que separamos el enantiómero, lo que estamos separando es un enantiómero que tiene el alcohol quiral en esta posición, pero todavía nos resta reducir el éster a alcohol y desproteger los bencilos. La desprotección de los bencilos es por hidrogenación catalítica y la reducción del éster al alcohol es por tratamiento con hidruro de litio y aluminio. Entonces, utilizando el ácido menos diparatoluil tartárico, se obtiene el R-salbutamol. Y su enantiómero se obtiene de manera similar, pero por resolución con, en lugar de menos dietil paratoluil tartaro, con diparatoluil. Y después hay que decir, bueno, cuál es la configuración absoluta que estamos resolviendo. Y esto se hace por metodologías de dicroísmo circular. Pero eso está, si no lo vieron en orgánica, no se preocupen. Lo cierto es que se puede saber cuál es el R y cuál es el S de esos dos compuestos que estamos separando. Tenemos entonces el R-salbutamol, que se compara también, se determina su configuración absoluta sobre la base de la comparación con un compuesto conocido, en este caso era la R-octopamina, y cuando los enantiómeros del salbutamol se testearon por separado sobre tráquea de Guinea-Pig, acá tenemos receptores beta 2, recuerdan que los de Latium eran beta 1, los de tráquea eran beta 2, el enantiómero R resultó ser 68 veces más activo que el S como estimulante beta 2. Y esto era esperado si tenemos en cuenta qué era lo que pasaba con la feniletolamina. Veamos alguna relación estructura-actividad de salbutamol y análogos. Para eso vamos a ver esta tabla que yo les presento aquí. Fíjense ustedes que aquí está lo que tú preguntabas hoy, cuando también, ¿no? Actividad de base es la isoprenalina, que se toma como 1. La actividad broncodilatadora era la que veníamos trabajando sobre los receptores beta 2. Y la estimulación cardíaca era sobre los receptores beta 1. ¿Está claro hasta aquí? Sí. Bárbaro. Fíjate lo que pasa con el isoproterenol sobre los beta 2 y los beta 1. Tiene una muy buena selectividad sobre los receptores beta 2. Cuando sustituimos el isopropilo por un terbutilo y llegamos al salbutamol, tenemos una actividad broncodilatadora que iguala a la de la isoprenalina, pero que tiene muchísima selectividad con respecto a los beta 1. Fíjense que la estimulación de beta 1 es 5 por 10 a la menos 3. La diferencia es que acá tenemos, en lugar de un grupo OH, un alcohol primario. Y voy a ir para atrás hasta llegar a este mismo cuadro de broncodilatación, de estimulación cardíaca, o sea, beta 2 y beta 1, del isoproterenol, para que
lo tengan bien en cuenta. Recuerden ustedes este cuadro que yo les estoy mostrando de 0, 4 y 1, o de 0, 4 y 10 a la menos 3. ¿Está? A ver si lo encontramos. ¿Dónde está? Acá. Debe estar, ¿no? No, creo que eran las primeras transparencias, Eduardo. Las primeras. Gracias, Laurita. A ver ahí, esa que pasaste, a ver. ¿Esa? Acá. Ah, pero no las tengo separadas con respecto a beta 1 y beta 2. Tengo directamente este cuadro sobre beta 1 y beta 2, pero tengo la relación R a S, pero no tengo las actividades. No, lo que está, Justo la no tengo la primera de actividad. todas, que lo único que tiene es la adrenalina, noradrenalina y la isoprenalina. Claro, pero ahí tenemos directamente a todos los beta, ¿no? No Sí. diferenciados en beta 1 y beta 2. Bueno, lo siento, pensé que lo tenía, pero quería enfatizarle eso y no encuentro el cuadro para enfatizarlo, pero lo que quiero es que tengan en cuenta de nuevo esto, ¿verdad? ¿Lo ven? Fíjense ustedes que existen otras relaciones estructura-actividad, en la cual si el grupo R lo sustituimos, pero ahora con un fenol alquílico, con un resto fenol alquílico, la actividad broncodilatadora es 1,5 veces más y la acción sobre los receptores beta 1 es muchísimo más chica. Y aquí, cuando desprotegemos este OH fenólico y en lugar de un metoxilo generamos un fenol, la actividad broncodilatadora llega a 3 y la actividad sobre la estimulación cardíaca es 10 a la menos 4. Se ha logrado entonces obtener una selectividad muy fuerte sobre estos tipos de receptores y además se conoce cuál es la estereoselectividad de este tipo de compuestos. ¿Tienen dudas hasta aquí? Quiero discutir con ustedes. ¿Alguna duda? Quiero que digan algo. Por favor, háblenme, díganme algo. Es horrible estar acá. Hola, ¿me escuchan? Voy a elegir yo entonces, a ver, elijo. Tengo una XX. Jimena Javier, estás ahí. Abrí el micrófono. Se me fue. Nadie quiere abrir el micrófono y decirme si entendió o no entendió. Por mi parte se entendió bien. A ver. ¿Se entendió bien? Sí. Sí, sí. Bien. ¿Les quedaron algunas dudas? ¿Les quedaron dudas? A mí lo que me cuesta un poco es tipo entender todas esas reacciones y esos pasos que se fueron haciendo, pero eso es algo que se estudia más tranquila después, cada uno, supongo. ¿Qué pasos? Si tenemos un ratito igual, tenemos como 10 minutos más. ¿Qué es lo que no entendiste? No, o sea, no es que no haya entendido, o sea, sé que si después lo miro tranquila yo, voy a entender bien. Me perdí. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Romina Rojas. Romina. Pero, O sea, sí, que se entendió todo, sí. Y saqué claro, apuntes, pasa que tal, después lo voy a mirar tranquila para entenderlo bien. bien. Cualquier duda me vuelven a consultar. ¿Tienen alguna otra duda que quieran discutir conmigo? Parece que no, Eduardo. Bueno, si no tienen dudas para discutir conmigo, yo les voy a decir ahora una cosa, ¿está? Este tema
habitualmente me ayuda Laurita a darlo y Laurita lo da mucho mejor de que lo doy yo. Y el tema es que, bueno, que Laurita por problemas técnicos no podía darles el curso hoy y yo les hice el cuento. Pero Laurita profundiza mucho más en esto y sobre todo en lo que es la segunda parte, que es la de análogos y otras moléculas y algunos otros métodos de separación. Entonces, lo que va a hacer Laurita ahora ella tiene un par de transparencias muy bonitas, donde explica algunos otros ejemplos y donde explica algunas otras separaciones similares. Entonces, ella se las va a subir al aula virtual para que ustedes las bichen, ¿sí? Y puedan mirarlas, porque son muy interesantes, y discutir lo que quieran discutir con nosotros, con Laura o conmigo. ¿Estás de acuerdo, Laura? No tengo problema. Bien. Está, creo que en las transparencias que están, en las diapositivas que están puestas, está la síntesis y está la separación con las estructuras bien separadas, me parece, no ¿Son me las que acuerdo. tienen caritas? ¿Cómo? Ahí está, sí, la que tienen caritas. Ah, bueno, está. Bárbaro. Entonces está bárbaro, ya está en subida. Yo no lo había visto eso, no sabía cuál era Sí, el tema, cuáles eran las transparencias que estaban subidas al aula. Pido disculpas. las dejé porque no sabía cuál ibas a usar. Bien, me parece bárbaro. Bueno, miren la transparencia de Laura, que seguro está muchísimo mejor que las mías, no me cabe la menor duda, y completen con eso que, que Laurita les puso ahí, ¿sí? ¿Está claro? ¿Algo más?